Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí un privilegio poder compartir con ustedes y estar en este devocional compartiendo la palabra del Señor, que es edificación, es vida y es bendición. Hoy quiero hablarles acerca de la influencia del reino de Dios. Estamos hablando de las características del reino y esto es muy importante. El Señor Jesucristo dijo varias parábolas acerca del reino de Dios y una de ellas es la parábola de la levadura. En el Evangelio de Mateo capítulo 13 y el versículo 33 dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina o la masa fue leudada o fermentada. Aquí encontramos al Señor Jesucristo enseñando 7 parábolas en este capítulo 13 de Mateo. Pero esta es una de las parábolas más cortas, pero es una de las más poderosas, porque está hablando de la influencia del reino en la sociedad. Y aquí quiero muy brevemente explicar esa parábola. La pregunta es: ¿qué significa la levadura? Y de acuerdo al texto, dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. O sea que la levadura realmente es semejante al reino de Dios. Es invertir aquí el orden. La levadura tipifica o simboliza el reino de Dios. Y habla de que una mujer lo puso en 3 medidas de harina. Entonces, así como en las panaderías ponen la levadura en la harina para luego amasarla y que el pan crezca, así la levadura es influencia en este proceso. Pero la pregunta surge: ¿a quién tipifica esa mujer que puso la levadura en la masa? Esa figura esa mujer es tipo de la iglesia. La iglesia es la responsable de poner el evangelio del reino en la sociedad. Entonces aquí encontramos a la mujer tipificando a la iglesia. La levadura tipifica el reino, la mujer tipifica a la iglesia. En tercer lugar, encontramos la masa, a quien tipifica la masa o la harina. Tipifica la sociedad, lo que nos rodea, donde estamos nosotros como creyentes, como cristianos. Entonces, ¿dónde se debe poner la levadura? En la masa o en la harina, es decir, en la sociedad. Por eso la iglesia es la responsable de predicar el evangelio. Es la única institución establecida por Dios para dar a conocer el evangelio del reino en todo el mundo. El problema es que la iglesia no ha tomado conciencia, y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general, porque hay muchas congregaciones donde creen que el pastor o el evangelista es el único responsable de predicar el evangelio. Los creyentes en la congregación no son responsables, y eso es una distorsión de la verdad. Toda la iglesia, es decir, todas las personas que formamos la iglesia, tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio donde estemos y a quienes nos rodean. Por eso es que la mujer que pone la levadura en la masa tipifica a la mujer. Asimismo, la iglesia es la que tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, porque el Señor Jesucristo fue el que ordenó que la iglesia sea la responsable de predicar el evangelio. Por eso dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no unos pocos, ni unos pocos de los creyentes son los que tienen esa cualidad, como algunos llaman, el equipo evangelístico. No hay equipo evangelístico, toda la iglesia debe ser evangelística, todos los creyentes deben compartir el evangelio con palabras, pero también con acciones en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, en el sitio donde vive, con sus vecinos, y todo lo demás es responsabilidad de la iglesia compartir el evangelio con palabras, pero también con su forma de vida. Pero allí la masa tipifica la sociedad, es el lugar donde debemos nosotros llevar el evangelio. Allá en la política, en la educación, en el deporte, en el arte, en la economía, en la familia, en esos lugares es donde hay que poner el evangelio, que él trae bendición. Por eso dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nuestra responsabilidad es llevar el evangelio a toda criatura. Así que, amados, la influencia de la iglesia en la sociedad es indispensable para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a entenderlo, a vivirlo y a compartirlo. Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa para hablar de otra característica del reino de Dios. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.